Hola, soy Claudia, la autora de PHB y tu anfitriona para el estudio 10 del curso 1. Quiero recordarles que antes de seguir con este estudio, deben asegurarse de haber leído Números capítulos 4 al 18 y haber tomado y corregido el repaso. En el libro este repaso está en la página 90. La tarea para la semana que viene es Números 19 al 33. Hoy vamos a ver algo que será un poco tedioso para algunos, pero será útil para entender mucho mejor pasajes en todo lo que nos falta leer de la Biblia. Ojalá que tengan buena actitud al estudiar los 7 festivales del Pentateuco. Esta información procede mayormente de 4 capítulos bíblicos, el 23 de Éxodo y el 23 de Levítico, los cuales ya hemos leído, y en esta semana que viene vamos a leer el 28 y 29 de Números. Por lo tanto, no es necesario leer estos capítulos ahora mismo. Tanto en la larga historia de Israel como en las distintas naciones modernas, a través de las generaciones se han desarrollado diferentes maneras de nombrar un festival específico. Por ejemplo, la época navideña moderna puede incluir varias festividades como pastorelas, posadas, Nochebuena, los 12 días de Navidad, el Día de los Reyes Magos, etc. También en la Biblia lo descubrimos. Y más adelante voy a explicar por qué ese proceso a veces puede confundir al lector moderno. Está especificado en la Biblia que todo varón en Israel tenía la obligación de reunirse 3 veces al año en el lugar donde estaba su único santuario, es decir, el único tabernáculo o templo donde podían sacrificar. Para mí es interesante notar que en el Nuevo Testamento, casi 1500 años después que el Dios de Moisés dio estas instrucciones a Israel, todavía venían muchos judíos de diáspora, es decir, de las diferentes naciones en donde estaban radicando, al congregarse en Jerusalén por un solo día obligatorio, el día de Pentecostés. Era especificado que todo varón debería participar en los 3 festivales, nombrados a veces como Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. También podían asistir a estos festivales las mujeres y niños, pero no era obligatorio. Tal vez una razón por la cual no era obligatorio era porque para una embarazada o en lactancia hubiera sido muy difícil hacer estas jornadas de varios días. Muchos se acordarán de que nuestro Señor Jesús a la edad de 12 años fue a celebrar la Pascua en Jerusalén, acompañado por muchos familiares de distintas edades. Hoy en día, el rito judío de alcanzar la madurez de los 12 años se llama Bar Mitzvah. Igual como hubo varias maneras de nombrar los 7 festivales, también hubo varias maneras de numerarlos. Lo que registramos en el libro de Panorama Histórico de la Biblia es solamente una de las maneras de numerar los 7 festivales. Vamos a proceder con los festivales. El primer festival. El festival más importante para los judíos era el sábado, Shabbat en hebreo. Y era tan importante que Dios lo incluyó como uno de los 10 mandamientos. La razón que se da para el sábado en Éxodo 20 es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay otra razón dada en Deuteronomio 5, después que menciona que los siervos también tendrán un descanso, dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y mano extendida, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vamos a leer los significados tanto para los hebreos como para los cristianos de este primer festival. Está en el libro en la página 49.
Dice, significado para los hebreos. Dios el Creador descansó del trabajo. Ahora, si Dios descansó después de hacer la magnífica creación, nosotros también debemos descansar. Además, dicen que es importante para la salud poder descansar un día de la semana. El significado para los cristianos. El descanso del sábado representa el cielo y el día de la adoración es el día que Jesús resucitó, el domingo. El reposo es mencionado en Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto se refiere, evidentemente, tanto a un reposo espiritual como celestial. Espiritual porque obtener salvación por la gracia de Dios es un yugo fácil en comparación del yugo difícil de obedecer a la ley. Y celestial porque el reposo eterno y completo será hasta que lleguemos allí. En Hechos 27 hay el comentario que los discípulos se reunían el primer día de la semana, el día en que Él resucitó, y la iglesia ha aceptado eso como reemplazo del sábado. Ahora vamos a seguir con el segundo festival que se llama Pascua y Panes. Leo del libro. La Pascua, Pesach en hebreo, y los panes sin levadura, Hag Hamatzot en hebreo. La Pascua la celebraban comiendo cordero rostizado asado al fuego, junto con hierbas amargas y pan sin levadura. Se observa el sacar fuera de la casa cualquier levadura por los 7 días indicados. Nota. La Pascua en la Biblia a veces se refiere a los 3 siguientes festivales mencionados aquí después del sábado, que empezaron en días consecutivos, pero a veces se refiere solamente al festival que celebraba comiendo un cordero rostizado, hierbas amargas y panes sin levadura, recordando el éxodo de Egipto. Otra confusión es que a veces se usa el festival de panes sin levadura para referirse a la Pascua. Entonces hay que estudiar cada cita para saber a cuáles festivales se refiere. Antes de la destrucción del templo judío por los romanos en el año 70 después de Cristo, los judíos seguían las instrucciones bíblicas para este festival. Pero después de la destrucción del templo, no hubo un lugar en donde legítimamente sacrificar. Entonces muchos judíos no comen cordero, sino solamente ponen un hueso de un cordero en el plato especial para representar este sacrificio. Los judíos usan el Seder. El Seder es el orden establecido de los ritos que se usan para celebrar la Pascua hoy en día. El Seder contiene lecturas, preguntas, actividades, cantos y pasos de cuándo comer cada comida proscrita. A veces el Seder dura hasta 5 horas. Recomiendo que cada alumno aplicado de PHB participe en u observe un Seder cuando pueda. En las librerías bíblicas o por internet hay imágenes y información acerca de la Pascua judía o la Pascua judía cristiana. Los judíos siguen comiendo hoy en día matzah, la palabra en hebreo que quiere decir pan sin levadura. También comen hierbas amargas, pero además comen varias otras comidas. Una de ellas se llama joroset, manzanas, nueces, canela, vino y miel, que dicen que representa la mezcla de arcilla que los hebreos utilizaron en Egipto para construir con ladrillos. Otra comida que usan es perejil con agua salada, que dicen es para recordar las lágrimas derramadas cuando eran esclavos en Egipto. Otro elemento curioso es un huevo cocido, usado en todo el mundo, pero no existe explicación confiable de cuándo, cómo y por qué empezó su uso. Durante el festival de los panes sin levadura, la levadura tenía que ser expulsada de la casa judía
y no podía entrar otra vez por 7 días. Significado de la Pascua para los hebreos. La Pascua recordaba cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas que tenían la sangre del cordero y no mató al primogénito, y como resultado los israelitas podían escapar de la esclavitud. El significado de la Pascua para los cristianos. La Pascua viene siendo la base de la cena del Señor, que representa el sacrificio de la sangre en la copa del vino y cuerpo de Jesucristo en el pan sin levadura o matzá, para que podamos escapar de la esclavitud del pecado y el infierno. El significado de los panes sin levadura para los hebreos. Los panes sin levadura recuerdan cuando los israelitas no tuvieron tiempo de leudar el pan por la prisa de escapar de Egipto. Significado de los panes sin levadura para los cristianos. Hay que inspeccionar con cuidado y limpiar cada esquina de nuestro corazón de la levadura, que en este caso representa el pecado. Ahora vamos a proceder al tercer festival, que se llama la Gavilla Mecida. La Gavilla Mecida de los primeros frutos, o la Gavilla Mecida de las primicias, Bikurim en hebreo. El día 14 del primer mes se celebraba la Pascua. El 15 empezaba la semana de comer pan sin levadura, y el 16 era el día de mecer la gavilla del primer fruto de cebada, que maduraba antes que los otros granos. Es interesante saber que la cebada y el trigo se parecen mucho, solamente que cuando se maduran, la cebada es de un color más claro que las espigas de trigo, y que no se sostiene tan rectas como las espigas de trigo, y las barbillas cubriéndolas son más largas. Algunos preguntan, ¿cómo fueron las gavillas mecidas? Dicen los eruditos que hacia el cielo, pero otros dicen horizontalmente, y aún otros dicen al azar. Ahora voy a leer en la página 50 los significados de la gavilla mecida. Significado para los hebreos. La gavilla mecida de los primeros frutos se celebró con fe, dando gracias porque Dios iba a proveer para ellos toda la cosecha. Significado para los cristianos. La gavilla mecida de los primeros frutos representa el cuerpo resucitado y glorificado de Cristo, las primicias de la promesa de Dios que todos los cristianos resucitaremos. Eso es explicado en el primer carta a los Corintios 15:23, donde explica que Cristo fue las primicias de la resurrección, es decir, que resucitó en el día de las primicias de la gavilla mecida, habiendo muerto días antes como el Cordero Pascual. Nosotros, los que somos de Cristo, seremos vivificados cuando Él viene otra vez. Ahora vamos al festival número 4, Nuevo Grano de Trigo. Este festival también es conocido con varios otros nombres. Tengan paciencia, incluyendo Fiesta de la Siega, Primicias del Trigo, Fiesta de las Semanas. ¿Por qué? Porque toma lugar 7 semanas después de las fiestas pascuales. Y también es conocido como Pentecostés. ¿Por qué? Porque penta viene de la raíz que quiere decir 5. Y Pentecostés toma lugar 50 días después de las fiestas pascuales. Empezamos el día siguiente de cuando ofrecieron la gavilla mecida, y después las 7 semanas. 7 por 7 son 49 días. En este festival se preparaba 2 panes de trigo con levadura para ofrecerlos a Dios. También eran mecidos en la acostumbrada Santa Convocación. Los judíos tradicionalmente celebran el Pentecostés también como el día en que Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, aunque no es así especificado en la Biblia.
Vamos a leer en la página 50 los significados. El significado para el nuevo grano de trigo para los hebreos. En esta fiesta se ofrendaban panes con levadura, recordando que Dios nos da el pan a diario. Significado para los cristianos. Para Pentecostés. Fue el día que Dios nos envió el Espíritu Santo a los cristianos para guiarnos y suplir nuestras necesidades diarias. Nota de interludio. Casi todos los eruditos están de acuerdo que estos 4 festivales ya mencionados están reflejados y o cumplidos en Cristo y en la llegada del Espíritu Santo, los eventos descritos en el Nuevo Testamento. Es decir, que Cristo fue nuestro Cordero Pascual, el pan del cielo, sin pecado y para quitar el pecado, y resucitó en el día de las primicias de la gavilla mecida de cebada. Además, Cristo subió al cielo para que pudiera venir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué pasa con los últimos 3 festivales? Muchos eruditos insisten que Cristo también ya cumplió el 5º y 6º festival y solamente falta que el 7º festival se cumpla en el cielo. Pero hay otros estudiosos, usualmente de la línea llamada dispensacionalista, que dicen que estas 3 últimas fiestas van a cumplirse en Cristo, pero en el futuro. Procedemos al 5º festival, la fiesta de trompetas. Rosh Hashanah o Yom Teruah en hebreo. Se celebraba tocando las trompetas de 30 a 100 veces junto con gritos de júbilo, anunciando el nuevo año civil. Además, al principio de todos los meses hubo un día festivo semejante a este que se llamaba Nueva Luna. La trompeta usualmente es identificada como el shofar, pero hay algunos que mencionan la trompeta hecha de plata también. La Biblia no menciona el número de veces que hay que tocar la trompeta. En el comentario exegético y explicativo de la Biblia por los autores Jameson, Fassett y Brown, de 1958, se cita una tradición judía que decía que eran 30 veces. Otros eruditos dicen la trompeta fue tocada 100 veces. Evidentemente, 30 días antes de este festival se tocaba la trompeta una vez por día y en el mismo día del festejo se tocaban las trompetas 100 veces. Pero aparentemente estas 100 veces consistía en una serie de 3 o 4 tonos distintos repetidos alrededor de 30 veces hasta sumar los distintos tonos al acostumbrado número 99 con un sonido más largo al final. Vamos a página 50 para leer los significados. Significado para los hebreos. Al escuchar las trompetas, el pueblo se acordaba de Dios y el pacto especial para con ellos, y en los siguientes 10 días preparaban para el día del perdón. Significado para los cristianos. Se tocará la trompeta cuando venga Jesucristo por segunda vez. Pero algunos piensan que Cristo igualmente ya cumplió este festival, porque con esta, su primera llegada al mundo, empezó una nueva era y dividió la historia en 2. Sin embargo, otros dicen que con el rapto de la iglesia o con el recogimiento del pueblo de Israel, será cumplido el aspecto profético del día de trompetas. Ahora vamos al 6º festival, Día de Expiación. 10 días después de la fiesta de trompetas se celebraba el Día de Expiación. Era el único día del año cuando el supremo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y pedir perdón por el pecado del pueblo, mientras el pueblo ayunaba y oraba afuera. Además de las citas ya indicadas, también el capítulo 16 de Levítico habla del día de expiación.
La descripción del día más solemne del todo el año judío sería demasiado extensa para explicar ahora en detalle. Básicamente, mientras el pueblo ayunaba, el sumo sacerdote entró al lugar santísimo, muy oscuro por el incienso que llevaba, temiendo por su vida si no hacía los ritos como debía. Después de sacrificar otros animales, el sumo sacerdote echaba suertes sobre 2 machos cabríos. Luego uno era matado y el otro suelto para Azazel, es decir, el chivo expiatorio, era entregado al demonio, llevado lejos del pueblo para simbolizar que no podía o no debía influenciarlo más. La epístola a los Hebreos del Nuevo Testamento explica con detalle cómo Cristo cumple y llena todo este proceso de expiación y redención. Sin embargo, otra vez hay algunos estudiosos que esperan ver algo profético en un futuro día de expiación, cuando entonces los judíos mirarán a quien traspasaron, que viene de Zacarías 12:10. Como no existe el templo desde el año 70 después de Cristo, obviamente no se puede hacer estos ritos proscritos en la Biblia ni sacrificar animales. Entonces los judíos hoy en día acostumbran no bañarse, reflexionen y piden perdón de Dios y de otras personas en el día de expiación. Vamos a leer en página 51 los significados. Significado para los hebreos. El pecado es serio y hace imposible una relación íntima con Dios. El significado para los cristianos. Al morir Cristo, la cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo se rompió, dando a entender que por medio del sacrificio de Cristo podemos tener una relación íntima con Dios diariamente. Y ahora, al último de los festivales del Pentateuco, fiesta de la cosecha, o tabernáculos, o enramadas. En hebreo se llama Sukkot. Nota. Los 3 primeros festivales a veces eran agrupados bajo el nombre Pascua. Igualmente, los últimos 3 a veces eran agrupados bajo el nombre Tabernáculos. Y en Éxodo se llama cosecha a la salida del año. El último festival especificado en el Pentateuco dura 7 o 8 días dependiendo si uno vive dentro o fuera de Israel. Hay que construir una enramada o un puestecito con 3 paredes y cubierto con un techo de materiales de alguna planta. Este tabernáculo hace recordatorio tanto al tiempo cuando andaban los israelitas en su peregrinaje hacia la tierra prometida, como los puestecitos que hacían los agricultores para proteger su cosecha. Hoy en día, si un judío no tiene dónde construir su Sukkot, algunos pueden ir a la sinagoga donde hay un espacio adecuado. Sukkot es un festival de regocijo, según Levítico 23:40, y hay que convivir comiendo dentro de puestecito y algunos duermen allí también. Además de la cosecha de uva, también hay cosechas de higos, dátiles, aceitunas, granadas y otros frutos que crecen en los árboles en más o menos la misma época. Vamos a leer los significados para este festival en la página 51. Significado para los hebreos. Se recordaba cómo Dios proveyó para su pueblo en el desierto, aun cuando vivía en tabernáculos. Como después de recibir la ley, fue erigido el gran tabernáculo para poder adorar a Dios. Y como en los tiempos actuales, Dios sigue proveyendo con otro año de cosechas. El significado para los cristianos puede significar la gran celebración que tendremos en el cielo, cuando Dios tabernaculará, por decirlo así, con su pueblo.
Vamos a ver la ayuda didáctica para memorizar estos festivales en la página 52, al final en el rectangular gris. Y dice que, además de la celebración del sábado, recordar las 5 letras de P y las 2 de T le pueden ayudar a aprender los festivales, que serían Pascua, panes, primicias, Pentecostés, trompetas, perdón y tabernáculos. El alumno aplicado querrá estudiar y comparar el calendario judío con el nuestro en el diagrama circular en la página 51. Bueno, gracias por su atención y paciencia. Recuerden que hay que leer números 19 al 33 la semana que viene. Bendiciones. Adiós.